Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y aquí está. Obvio que es un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y aquí está conmigo esta noche, porque sí estamos grabando la noche, Denise Matienzo. Sí, como siempre. Y por supuesto Mauricio Montesinos. Pero debemos decir que tenemos hoy un público exquisito y un invitado de primera. Que aplaude el público, por favor. Que ahora sí se oye, ¿no? Así, ahora sí, muy chingón. Porque te acuerdas que la vez pasada y decían, vamos a sonar como si fuéramos un chingo. Así, Bueno, ¿no? Y hoy tenemos un invitadazo, Denise. Sí, oye, vamos a presentar primero a nuestro invitado y luego nosotros. Exacto. ¿Qué te parece? Para que no seamos el burro por delante, preséntanos. Exacto. Entonces, pues ahí va. Está con nosotros Alejandro Arroyo. Otro aplauso público. Analista político con experiencia en gobierno federal, poder legislativo y sector privado. O sea, nada más, por si es la... Ay, y nosotros diciendo mucha pendejada. Ya sabes, güey, no tenemos temor de Dios, güey. No. Por varios años ha representado a corporativos y multinacionales ante el gobierno y el Congreso, o sea, el Poder Legislativo. Fue articulista de Milenio Diario del 2001 al 2006. Ya me voy, ya me estoy apabullando muy Sí, bien. ya sentiste que eres un gusano. Sí. Ok. Se especializa en análisis del discurso, particularmente discurso político. Y les paso sus redes, Alejandro Arroyo. Porque eso sí existe, políticos. Exacto, eso sí existe. Eso sí existe, No es así porque soy muy creativo, porque yo quiero llegar al pueblo. Y tiene metodología. No. Ahorita nos dices, Alex, pero sí tiene su metodología. Búsquenlo como Alejandro Arroyo en LinkedIn. Publica comentarios con el hashtag hashtag es pregunta, ¿no? Entonces, pues pregunta cosas, es muy preguntón, ¿no? Ajá. Y lo pueden encontrar es muy mayéutico. También. Y pueden encontrarlo en Twitter como @el Alex con TS, el Alex Arroyo. Bienvenida, Alex. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes y muchas felicidades por el esfuerzo. Vea que sí hay Está metodología. padrísimo. Yo voy a llorar En ahora. todo hay metodología. Ya me quería ir, pero ya voy a llorar y ya me conmoví. No, es que está padrísimo. Los felicito de verdad, Sí. gran espacio. Bueno, yo les presento a Mauricio Montesinos. Ya saben que es comunicólogo, actor y sobre todo es teatrero. O sea, que le gusta hacer teatro y escribir sobre teatro. Su columna se llama El Pez de Oro y se publica en el semanario.com. Léanla si quieren saber de la experiencia del teatro. Y su Twitter y su Facebook es @PezDeOroMX. Y yo les presento a Denise Matienzo, quien es comunicóloga, docente y da cursos en lenguaje claro y da terapias en tapping. ¡Ay, me estoy ahogando! ¿Qué tiene? Me cayó la maldición, ¿verdad? Y también maneja una terapia que se llama reimpronta Matricial. Bueno, si ustedes quieren saber más de su trabajo terapéutico, la pueden contactar en Facebook como @quantummed y su Twitter personal es @lamatienzo. Es correcto. Oye, las redes oficiales del programa es Dramarama MX en Facebook, @Dramarama MX en Twitter, y el correo electrónico es dramaramamx@gmail.com. Si nos quieren escribir, usamos las cuentas para meternos a sitios porno. Para leer sus comentarios. Entonces, pues escríbanos. Pornito gratis. Bonito gratis. Y bueno, vamos a dar también las redes del equipo que colabora con nosotros cada semana. La gran productora Alejandra Gutiérrez. Besos, Aplausos. ¡Aplausos públicos! Que sientan. Que la pueden contactar en Facebook como AleGTZ y el gran community manager de Dramarama, Alex Rodríguez. Otro aplauso. Alex Rodríguez. Que Se también vale. lo pueden contactar en Facebook como Alex Rodríguez. Bien, y sin más, pues vamos a comenzar. Vamos. Venga. Reflector a las butacas. Ya llegamos a Reflector a las butacas y en esta sección les recordamos a la gente que nos escucha de por vida y a la que llega por primera vez que aquí vamos a arrastrar la audiencia de un producto o determinado servicio. En esta ocasión vamos a hablar de la telenovela Caer en Tentación. Y vamos a caer en mucha tentación, ¿eh? Caer en Tentación. Porque... Caer en Tentación. Sí. Fíjate que vamos a dar un triple salto mortal acá. A ver. Porque
el pretexto también es un poco hablar de Caer en Tentación, como esta telenovela que tiene una nueva narrativa y que está contada de un modo aparentemente distinto, y digo aparentemente con toda la intención. Y luego de ahí hablar de las audiencias de las telenovelas, de las audiencias contemporáneas, Del 2. de las telenovelas contemporáneas. Del 2. Particularmente del 2, pero podemos hablar de otras Pero bueno, telenovelas. estamos acotando al 2. ¿No? Es tomamos como pretexto Caer en Tentación, pero podemos extendernos a otras telenovelas. Y una de las discusiones que teníamos, Mauricio y yo desde antes, y justamente es que creo que la tentación, hablando de la misma telenovela, la tentación siempre es el comentario facilote acerca de las audiencias y las telenovelas, donde la premisa principal es: las telenovelas son una porquería, tienen contenido fácil y están hechas para gente... Idiotiza al pueblo. Ajá. No solo están hechos para gente idiota e idiotizan, ¿no? O sea, tienen un efecto doble, ¿no? Pues lo que dijo, porque además, el tigre, cañón, estás yo idiota hago- y te hacen más idiota, Yo ¿no? hago televisión para jodidos, esa mítica frase que ya se quedó Ajá. en el inconsciente colectivo. Ajá. Entonces, a mí me parece, ¿no? Siempre me ha parecido que son los comentarios facilotes, ¿no? Y que siempre esa es la crítica chafa, ¿no? Es que el gobierno es malo, es que Televisa apesta, es que todo lo que hace Televisa es horrible y es que las telenovelas son una porquería. Y yo digo, esperen, ¿cuál telenovela? ¿De qué audiencias hablamos? A ver, un momento, ¿no? Hay que ver qué público finalmente dice estas posturas de las telenovelas son idiotizan, son para gente idiota. Vaya, ha habido a lo largo de, sobre todo del 68 en adelante, finalmente una crítica muy fuerte a Televisa. Ajá. Sí. El 68 particularmente. Sí, como medio monopólico, Como medio ¿no? monopólico. Hegemónico. Hegemónico. Claro, y vamos a entender Ajá. a Televisa que finalmente... El hombre unidireccional Exacto, de Marcuse, Althusser. Ajá. Hay que entender a Televisa a la par de cómo se ha generado el desarrollo político de Padece México. de sus facultades mentales, Sí. ontológicamente. Entonces, esa Televisa del Tigre Azcárraga que tú bien mencionas, era la Televisa del sistema político monopartidista, el del Claro, PRI. claro. En otros tiempos también. Otros tiempos. Sí. Entonces, desde luego, a partir del 68, como mencionaba, bueno, pues se viene generando toda esta crítica al sistema y todo lo que implica el sistema. Entonces era Televisa, era Jacobo Saludowski, era Raúl Velasco. Digo, a Chabelo no lo criticaban porque, bueno, ya era demasiado, ¿no? Criticar a la Porque, amigo pues, de era un Bernie. niño, Chabelo ¿no? es bueno. Porque güey. Chabelo es Ajá, bueno. ajá. Pero iba de la mano, ¿sí? Entonces, con toda esta transformación política del país, desde luego que Televisa finalmente tuvo que también generar aquellos espacios en los cuales, para bien o para mal, tuvo que adaptarse. Pero un poco más a la de a huevo, ¿eh? Claro, porque sí, porque tuvo no que le quedaba ya porque de no otra. quedaba de Ajá, otra, sí, definitivo. sí, sí. No tenía otra opción más que adaptarse, porque comenzaban a surgir otras alternativas. Pienso particularmente a principios de los 90 TV Azteca. Claro, es que ese es el asunto. Cuando te compiten por las audiencias, tienes que pues entonces tienes que cambiar, ¿no? Tienes que cambiar. Y la telenovela, en consecuencia, digo, ojalá nos escuche Álvaro Cueva, y seguramente Álvaro Cueva nos va a sapear porque él es finalmente el gran experto en telenovelas de este país. Saludos, Álvaro. Algo sabe, sí, Ok. sabe No, bien, sí sabe, ¿eh? sabe. Bueno, sé. No le pongas que pero- sí le sabe. Pero Sí le una sabe. cosa es También, cierta. no tan así. Yo sé que yo no le pongo altar a nadie, ¿eh? No, y no es saltar a Pero Álvaro. sí sabe. Pero, Sí, no, pero, sí sabe. pero yo Ujú. creo que es de los pocos en México que le entró de verdad al tema, Sí. tratándolo de hacer de una manera seria. Sí. Sin este radicalismo de que toda telenovela es idiota, en consecuencia idiotiza, gracias a que hay un monopolio que Sí, se que es llama una premisa Televisa, chafa, ¿no que es crees? una premisa Ajá. definitivamente chafa. Sí. El sujeto le entró y dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces, la transformación de la telenovela precisamente también obedece a este cambio o la serie de cambios que han ido generando en el país y que obligatoriamente, porque en efecto a Televisa no le quedaba de otra, tuvo que adaptarse e ir intentando, no sé si iba adelante, yo creo que no, la sociedad iba como que más adelante y Televisa tuvo que irse adaptando a esos nuevos lenguajes, a esos nuevos temas, incluso en narrativas, hasta palabras que antaño definitivamente no utilizaba. ¿Y gobernación ahí qué? Mi abuela decía, no, es un escándalo, ¿no? O sea, ¿por qué O sea, ya hablan dicen como- pendejo, ¿eh? Dice- Ya dicen mierda. Mi abuela dice, porque dicen picardías.
Picardías, no dice groserías, picardías, ¿no? Que son estas groserías. No, pero esas picardías ya se pasaron de picardías. Por supuesto, ya lo primero que estaba ya ahí era el güey, ¿no? Que no sonaba El carajo, tan terrible, todavía ¿no? te la Sí. paso. Pero ya ahora sí, ya es pendejo, pinche, ¿no? Ya las fuertes, ¿no? Sí, cuando Ya antes, las fuertes. Cuando antes sí. era justo la otra televisora, TV Azteca, y con el Pigmenio en la cabeza, tratando de hacer una televisión y telenovelas aparentemente disruptivas, que no era disrupción, era simplemente reflejar en la televisión el lenguaje que finalmente todo el mundo utilizaba. Y contenidos más actuales, Y contenidos ¿no? más actuales, temáticas más progre, ¿no? O sea, Claro. Televisión Azteca vino a hacer eso, Sí. como poner sobre la mesa el rollo progre, es decir, vamos a hablar de homosexualidad, o vamos a hablar, el famosísimo caso que yo tengo la impresión que es parteaguas para TV Azteca, esta famosa novela Mirada de Mujer. Es el parteaguas. Es el Fue la parteaguas. primera telenovela que tuvo otra confección y otra historia y otro guión y otro lenguaje. El escándalo que significó el que una mujer se separara de... Y se fuera con un hombre y más se fuera con un hombre más joven, ¿de qué joven, hablas? saliera como su amante. Sí, Vaya, claro. algo que, si me apuran, ocurrirá en el México desde todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, ponerlo sobre la mesa fue un buen avance, y Televisa en este sentido tuvo que ponerse las pilas sin abandonar su fórmula ya probada, exitosa en cierto perfil, en cierta audiencia. Tuvo que irse metiendo en estas lides. Entonces, bueno, yo apoyo la moción que tú planteas, es obligatoriamente sí, pues no le queda otra, pierde audiencia. Sí. Échale. No le queda de otra, pero ya va tarde. Sí va tarde, creo que Va tarde, Ya lo hemos dicho muchas veces. Caer aquí, en Tentación es una telenovela que debió haber estado ya al aire hace 10 años. En Televisa, particularmente, ¿no? Porque hace más de 10 años estaba Mirada de Mujer al aire, ¿no? Si me acuerdas, Mirada de Mujer, si mal no recuerdo, creo que es Tiene como 20. 92, 93, o sea, es Sí, de tiene como principios 20. de los 90. Y en efecto, como dices, fue disruptiva. Lo que nosotros teníamos como discusión también es qué tanto verdaderamente las audiencias están preparadas para decodificar, o sea, para poder comprender los contenidos, si no han sido tampoco educadas en entender contenidos más complejos. Ciertas audiencias, que son las audiencias de telenovelas. Por ejemplo, estos recursos que a mí me llaman mucho la atención, donde en el flashback te ponen justo, ¿no? Año fulano, ¿no? Y luego época actual, ¿no? Y luego Tenancingo, y luego Ciudad de México. Y dices, pues es obvio, güey, pues lo estoy viendo en la imagen, ¿para qué me pongas un texto, no? O sea, época actual, pues... No es para que no te ¿no? pierdas. Tienes el recurso de que el pelo está más largo, ¿no? De que el fulano ya está muerto, ¿no? Bueno, no está muerto, está en coma, perdón. Gabriel Soto, perdón, ya te maté, no estabas muerto, estás en coma. Pasado, ponerlo en sepia, ¿no? Que es un recurso muy cinematográfico. Y siempre, ¿no? Como que te dan demasiadas pistas. Y lo que muchos dicen es, claro, nos tratan como idiotas. Y yo digo, no lo sé. A ti, a mí, a Mauricio, probablemente sentimos que nos tratan como idiotas porque ya los supimos leer desde muy rápido. Porque Pero estamos no educados sé, en otro lenguaje exacto, audiovisual. estamos educados en otro lenguaje, tenemos otros referentes. Pero yo no sé, la audiencia esta de las telenovelas, si le es tan fácil. Y le decía yo a Mauricio, porque recuerda que yo tengo el medidor de la opinión pública, que es mi abuela. Abuela sabia. Sí, pero mi abuela sí representa a las audiencias, no nosotros, ¿eh? O sea, nosotros no. Nosotros ya estamos muy pervertidos por las ciencias de la comunicación, Muy y deformados. Netflix y por internet. Pero mi abuela sí representa al grueso de la audiencia, ¿no? Y a la opinión pública. Entonces le decía a mi abuela, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo entender cuándo estás hablando del pasado y cuándo estás hablando del presente, ¿no? Y cuándo cambias de setting. Que eso a nosotros no nos cuesta trabajo leerlo, porque estamos muy educados en cine, por ejemplo, ¿no? Son recursos cinematográficos. O en tele. O en tele, ¿no? Pero en recursos creo que son mucho más cinematográficos. Y mi abuela no. Entonces, ¿cuántos de estos como mi abuela hay en la audiencia que no son capaces de decodificar, no tienen los elementos para decodificar estas cosas más complejas? Y sí necesitan estas pistas. Y si las obviamos, los perdemos como audiencia, ¿no? Esa es parte de la discusión. Dejar de pensar que estos recursos son para gente pendeja, porque no lo son. O sea, son para audiencias que necesitan más pistas para poder decodificar. Yo me regresaría un poco a esto que mencionas, es quién dice, o sea, esto sería también importante de dilucidar. ¿Quiénes son los que opinan o dicen, nos tratan como idiotas? Claro. O sea, ¿qué sector es el que lo dice?
bajo qué parámetros está formado. Es que es como si lo dijéramos nosotros, sí, ¿sabes? Entonces, lo que es que desde luego hay todo un público informado, con cierto grado de instrucción, educado en este lenguaje audiovisual más diverso, un poco más heterogéneo, ¿sí? Que definitivamente cuando le pones una novela de las características que tiene Televisa, desde luego brinca el que es de primaria el lenguaje audiovisual. Sí. Es de primaria. Sencillo, es básico. Es sencillo, es muy básico, muy elemental. Incluso hasta cuando de risa alguien aparentemente habla en inglés, ahí le ponen la traducción, ¿no? Claro, con subtitulaje. Claro. Lo cual me parece Pero pues es que mi abuela no sabe inglés. Exactamente. No, no tendrían por qué saberlo muchas personas de la audiencia mexicana, porque hablamos español, punto, ¿eh? Pero creo que sí es pertinente lo que dice Alex. Creo que el desprecio viene de audiencias jóvenes. Es decir, jóvenes que ahorita tienen 19, 25, hasta 30 años, que sí están acostumbrados a lenguajes audiovisuales mucho más complicados. Y claro, cuando tú le pones La Rosa de Guadalupe, pues sí, se empanteran porque dicen me tratan como pendejo, pero no sé porque yo ya veo Game jóvenes, of Thrones. Porque otra vez tenemos que ver qué jóvenes. Sí, claro. O sea, ¿qué por supuesto, jóvenes, ¿no? pero ¿De cuáles estamos hablando? Pero de en los cuestión que de edad, tienen estas competencias pero el comunicativas. primer criterio, Denise, es jóvenes. Este desprecio, ¿no? Este odio por el formato telenovelero. Ahora, habría que discutir qué otros criterios envuelven a esta audiencia, ¿no? No sé, yo no me voy con la premisa de joven, ¿eh? Yo creo que hay sí. jóvenes, maduros y viejos que desprecian las telenovelas. Sí, pero entran, perdónenme la interrupción, me parece pertinente el apunte, Mauricio, porque digo, ustedes son muy jóvenes, yo estudié en una facultad de ciencias políticas. Ya somos jóvenes. Denise, ¿cuántos años tienes? 27. No, ya cumplí 29, ¿no te acuerdas? Ah, sí es cierto. Por ejemplo. Sí, entonces, ya cumplí 29 por su cuántas servidor veces. comenzó a estudiar la carrera en el año 91, 92. ¿Sí? Ya desde entonces había esa crítica, o sea, de los jóvenes de ese tiempo a este tipo de formatos. Ya existía y estoy hablando. O sea, y lo sabía desde una generación anterior, pero ¿quiénes eran los que criticaban? Ese es el punto. Es que es eso. ¿Quién es ese perfil? Sí, jóvenes, yo creo que es muy importante enfocar ese sector, pero también todos aquellos formados en una suerte de intelectualidad, con una serie de elementos alternativos. Para decodificar, exacto. Entonces, evidentemente, el intelectual de izquierda del 68, del 75, del 80, del 90, ¿sí? Sí. Que para el año en que yo estudiaba, el del 68, ya tendría sus 40 y tantos años. Sí. Igualmente se voltaba a ver la novela como elemento degradante que idiotizaba a la población. Claro. Entonces, sí, no solo son los jóvenes, pero es algo que va acompañando a la juventud en todo momento cuando se instruye, cuando tiene más elementos, cuando observa mucho más alternativas audiovisuales. Entonces, ¿de quién viene siendo la crítica? Pues de los que tienen mayor grado de instrucción. Que es lo que yo creo. ¿Se vale? Yo creo que se vale. Se vale que haya la crítica, pero yo lo que pondría sobre la mesa es ¿por qué no se valen las novelas? ¿Por qué tienen que ser profundamente interesantes? Es como el cine, vaya. La famosa crítica, yo recuerdo, pasé como si años, todo tuviera que ser Tarkovsky, ¿no? A ver, exacto, momento. no todo tiene que ser Tarkovsky. Sí. No todo tiene que ser. ¡Qué hueva! Exacto, qué hueva, ¿no? O sea, también. Entonces, yo creo que ahí hay una validación de todas las alternativas. Sí es importante que se ejerza una crítica constructiva a determinados formatos, por supuesto, hay que hacerla. Y sí, definitivamente las novelas son muy, elementales. Pero no por ello dejan de tener su cierto grado de validez. Y sobre todo entenderlas, y con esto finalizo. Sí, como un contenido válido, que válido. desde la perspectiva del análisis del discurso, ¿sí? construye una narrativa social. Y la narrativa de la novela, ¿sí?, es construida a partir del discurso que hay en la sociedad. Entonces es una retroalimentación finalmente. Sí, por supuesto, decía Diana Cardona, que tuvimos aquí en un programa una vez, ¿no? Hay que insistir siempre mucho en que los medios reflejan lo que hay en la sociedad y la sociedad refleja lo que hay en los medios. Es decir, siempre es un loop de ida y vuelta, ¿no? Entonces dejemos de justo, ¿no?, de poner a buenos y a malos, ¿no? Esta posición maniquea donde hay unos villanos y unos buenos, la verdad es que no nos cae nada bien y no es cierta, sobre todo, ¿no?
En Caer en Tentación, digo, nos llamó la atención justo porque tiene supuestamente una nueva narrativa, pero recurre a los mismos elementos para explicarle a la audiencia como con peras y manzanas qué está pasando, ¿no? Cuándo es presente, cuándo es pasado, cuándo estás en Valle de Bravo y cuándo estás en la Ciudad de México. Y yo lo que digo es, no sobra porque esa audiencia los necesita, ¿no? Así está acostumbrada a leer las telenovelas. Pero ya te queda una defecio. Es que, insisto... No necesariamente, o sea, te queda una yo le he definición visto, porque Denise, nosotros estamos acostumbrados a otros contenidos. ¿A tu abuela le gusta Caer en Tentación? No, a mi abuela ya no le gusta nada nuevo, para acabar pronto. Ok. De entrada, sí, claro. Sí, cualquier lenguaje aparentemente novedoso le Pero resulta creo que difícil. ya con mi abuela ya la voy a jubilar de la opinión pública. Sí, ya necesito. Un saludo a tu abuela, por favor. Sí, ya necesito nuevos sujetos de estudio. Sí, porque bueno, pues ya hay un momento en donde ella dice, ya me rebasó, ya me supera, ya Es que no se le queda a la entiendo. mitad. Y además ya no me gusta porque además ella lo ve también desde un lugar moral, donde dice, es que todos se acuestan con todos, es que esto ya es una inmoralidad, es que dicen groserías y eso a mí ya no me pareció, ¿no? Pero es un México muy particular. Pero Claro. al final se queda a la mitad. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con un asunto de la producción televisiva. Ajá. También hay compromisos editoriales, hay compromisos políticos, hay un compromisos de patrocinadores. Sí. O sea, Caer en Tentación pasa por focus group, lo que sea que signifique para ellos, ¿no? Y deciden qué tema, qué se queda, qué se sigue. ¿Sí me explico? El asunto de la investigación para mí siempre es muy escabroso. A diferencia de otras plataformas, de otras productoras que tienen mayor libertad en la creación de Este contenidos. aspecto es central, porque no hay que olvidar que Televisa, a fin de cuentas, es una empresa y que es un negocio. Sí, claro. Sí. Y si tanto tiempo duró con un formato televisivo Conservador. conservador, es porque era lo que vendía a las audiencias. Ha tenido que segmentar, porque vivimos en el imperio de la segmentación. Segmentar por audiencia, por tipo de perfil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque definitivamente el consumidor se ha segmentado. Entonces requiere de adaptarse. A lo mejor la sociedad es más adelantada, ha llegado tarde, como tú bien mencionas. Pero este aspecto es central que mencionas, Mauricio. El no dejar de observar a Televisa como un negocio y que la novela, así como otros programas, ¿sí? La novela es un pilar de la televisión pero es un mexicana. producto. Finalmente es un producto Sí. de consumo. Habría que ver los números, ¿no? Decir, a ver, Que hay que vender. ¿qué hay que vender? Ahora, yo creo que a lo mejor lo que le pasó a la televisión es que no entendió de manera rápida es que tenían que compartir lo que llaman el share. Y el share es las partes que nos dividimos de la audiencia. Lo que le pasó a Televisa. Yo creo que también a TV Azteca, ¿eh? O sea, aunque Bueno, TV va, Azteca te la va compro. un gallo gallina adelante, ¿no? Realmente no va muy adelante. O sea, no está haciendo contenidos súper vanguardistas. No. Es una alternativa, más que adelante es una alternativa finalmente. Sí, Porque pero si copiaba ves el sus formato- contenidos, Es el genérico. no dices, ay, están haciendo Ah, algo en no, la televisión no, que no no. se había hecho jamás, ¿no? No puede hacer lo que Televisa porque no tiene la infraestructura de Televisa. No tiene el dinero. No para tiene el empezar. dinero Sí, de sí, Televisa. Entonces tuvo que inventarse una alternativa que con 2 o 3 fórmulas fueron muy sugerentes. Incluso cuando comenzaron, si mal no recuerdo, también TV Azteca pone sobre la mesa la primer telenovela política. Sí, nada personal, que por Nada cierto personal. acaban de rehacer. Exacto, hacer un remake. Que creo que no funcionó nada. Que no jaló, sí, pero A diferencia de la primera, ¿no? Que fue un hitazo. Sí, exacto, sí, fue un sí. hitazo. Entonces, en ese ir y venir, lo interesante y que yo creo que sería importante que la audiencia por lo menos dilucidara a cada quien es, vamos a ver las alternativas y finalmente esto, y la gran fortuna de nuestra época es que tenemos derecho al zapping. Sí. Pero a eso iba yo, Derecho al al zapping. asunto, Derecho al al zapping. asunto del share y de las alternativas. Es que lo que tendríamos que entender, y creo que lo que tiene que entender Televisa o TV Azteca ahora, es que el share ya no es mitad Televisa, mitad TV Azteca. No. Bueno, no mitad Televisa, mitad TV Azteca. Tú y yo nos repartimos el pastel y le damos un pisquis al 11 y al 22. No, hombre, ya no. Nos tenemos que dividir la audiencia entre Netflix, tú, Imagen, que Hulu, acaba de YouTube, entrar. Imagen, HBO HBO Go. Es decir, ahora el share, el pastel del share, que es esta forma de compartir a la audiencia,
está dividido entre muchas más personas, ¿no? Y creo que esto es lo que los pone en jaque, y entonces dicen, ¿cómo le hacemos para tener otra vez el share que teníamos antes? Yo digo, no te preocupes por eso ya no va a pasar, ¿no? Lo que tienes que hacer es conservar tu mayor porcentaje de share, ¿no? Tu mayor porcentaje de audiencia, y darle los contenidos a esa audiencia, ¿no? Que son adecuados para esa audiencia, que quizás son muy distintos que los de Netflix, distintos a los de HBO, distintos incluso a los de propia TV Azteca, ¿no? A lo mejor esa es la cosa, ¿no? La alternativa, y dejar de decir somos competencia de TV Azteca para decir somos una alternativa de Netflix, de Hulu, de HBO, de TV Azteca y de todo lo demás que hay allá afuera, ¿no? Solo somos una alternativa. ¿Y qué elementos tenemos que poner ahora en juego en las producciones televisivas para nuestras audiencias, ¿no? Creo que por ahí iría. La conclusión es que Silvia Navarro, qué guapa es. Muy guapa, es muy buena actriz, me gusta mucho. Y es muy guapa. Cómo trabaja ella. Guapa. En la telenovela, ¿qué te parece? A ver, tú ya, así tu opinión. No te la guardes, papacito. No, para eso estamos aquí. ¿Qué opinas Pero de la ya telenovela? acabamos el análisis de audiencia. No, Ya chiquito. pasamos a lo siguiente. No, chiquitilillo, como dice un amigo mío. Ahora, a ver, opina. No, creo yo que dramáticamente se queda a la mitad. ¿En qué sentido? Y a la mitad de profundizar en los personajes, a la mitad de estructura dramática. Y creo que en parte se debe a todos los compromisos financieros, políticos y comerciales que tiene Televisa, y que no dejan a los escritores, ni a la productora, ni al equipo de producción poder hacer un trabajo mucho más pertinente y más consistente, porque se ve la buena intención. Es probable. Pero hay algo en el camino que ya no aterriza. Sí, siempre hay alguien Se que ve se la aprieta buena la tanga, intención. ¿no? Ajá. Hay una buena intención. Tampoco no. Aprovechando que tú, entre otras muchas cosas, eres actor, y ahorita que esto que acabas de mencionar, me interesaría, por ejemplo, saber de ti, en tu opinión, de las novelas que de algún modo conoces o te ha llegado a oír, y que de alguna manera te ha sido sugerente y que por alguna razón te has echado un clavado. Alguna que tú dijeras, esta sí cumple con ciertos parámetros mínimos, no evaluando los parámetros de otros lenguajes, sino dentro del mismo ámbito telenovelero, por sí mismo, en su propia dijeras, narrativa. yo creo que esta En el propio puede género. ser, ¿no? El género cumple a cabalidad, porque seamos claros, o sea, nunca va a ser lo mismo ver a un actor en la telenovela que en el teatro. Sí. Depende de la dirección, depende O en el cine. O en el cine, Claro. depende. Fíjate, Alex, que sí he visto, pero hace años. No importa. Cuando seas mía, con Silvia Navarro. Ok. Qué chulada. Ese es de TV Ok. Azteca, ¿no? No, bueno, es una telenovela colombiana que hizo el remake TV Azteca, pero es Ahora, una, eso es triste, porque eso es entonces una- no es de confección mexicana. es un melodrama a cabalidad, las actuaciones estaban en forma, pero también fíjate que hay un desprecio por el melodrama. Sí, claro. Y no hemos Insisto, aceptado esa es la cosa. que el Bueno, melodrama Tú es el dices que ese es género, nuestro género. el género por excelencia de la cultura mexicana, nos guste o no, así como el de los gringos México es la melodramático. exacto. México es Sí. melodramático. El de los gringos es la comedia, Sí, el sitcom. los rusos es la pieza, entonces por eso le salen también a los gringos el sitcom. Sí. Y por eso nos sale bien, bueno, o nos salía bien la telenovela, o bueno, Nosotros los Pobres, Un Rincón Cerca del Cielo. Eso es como algo que está en el ADN social mexicano, ¿no? Entonces, sí parece como una ironía que ya para ciertos ejecutivos de ciertas casas productoras, ¿no? Para ciertos perfiles de audiencias, el melodrama es un género menor. Y no lo es, o sea, solo es que hay que respetar las propias reglas Tiene sus del códigos, formato, sus ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente sección. Tragedia. Pues una tragedia, Denise. Platícanos qué le pasó Y no, a Harvey cállate, Weinstein. que no una tragedia, varia tragedia. Ajá. Porque no es el primer... Más bien, ¿qué ha provocado el tema de caso acoso. de Harvey Weinstein? El caso Weinstein. Pues... ¿Weinstein o Weinstein? Weinstein. Hay quien dice no que sé. es Weinstein. Weinstein, porque es Weinstein. Podría ser Porque es como Weinstein. Ay, Meinher. Bueno, pues empezó Va. por una denuncia de violación y luego ya todo el mundo dice, a mí también me agarró Oye, las como, nalgas. espera. ¿No? Yo tenía una maestra que decía Beethoven. 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 Claro, pues seguro sí se Ay, sale. pronuncia. Castellanicémoslo. Beethoven. Weinstein. O Weinstein. Beethoven, Weinstein. Bueno, sí, sería Weinstein, Weinstein. ¿no? Harvey Weinstein.
pues sí, ya una vez que una dijo, pues ya todas dijeron, no, pues a mí también, ¿no? Y es muy grueso, porque no habíamos hablado del asunto de la campaña de Me Too, o yo también, que la verdad es gruesísimo, ¿no? Porque resulta que hay un montón de personas acosadas en el mundo, ¿no? Ya había el antecedente hace, no me acuerdo, fue meses, según yo, de mi primer acoso, ¿se acuerdan? Con el hashtag mi primer acoso en Twitter. Y la verdad es que es desgarrador saber todos los casos, ¿no? Todas las mujeres hemos pasado por ahí y muchos hombres también, ¿no? Pero sí creo que aquí hay que señalar que es un asunto de la heteropatriarcalidad, ¿no? O sea, que sí es un asunto masculino por encima de lo femenino o sobre todo patriarcal. Que hay una tendencia. Hay una tendencia clara de abuso y acoso de los hombres. Entonces, en el caso de Harvey Weinstein, pues está cañón porque en efecto, ¿no? En una vez que una abre la boca, ya todas abren la boca y entonces ya todo el mundo dice, este cuate siempre ha sistemáticamente abusado del poder que tenía, porque en Hollywood, pues el tipo tiene mucho poder y entonces pues había que soportarle sus pequeñas vicios y perversiones, ¿no? Porque si no se te acababa la carrera, Pues sí, básicamente. pues no sabías, ¿no? Entonces, pues era pues entre que me la juego y no, ¿no? Y prácticamente pues de eso se valía este cuate para hacer sistemáticamente lo que había hecho, ¿no? Sí está cañón, la verdad está muy cañón. Sobre todo porque se está visibilizando un problema que en esta cultura heteropatriarcal. Pero es como heteropatriarcal. Tristemente se ha normalizado y se ha silenciado. Es correcto. Entonces, bueno, yo como mujer no puedo pasar por una construcción porque me van a empezar a chiflar, entonces camino por el otro lado, pero no digo nada. Porque así es la vida. No. Y porque aquí me tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Y ahí está el problema. Y buscamos las formas de sobrevivir a ello, ¿no? Y eso sí, ahora sí que, entonces de eso puedo hablar yo y no ustedes. Eres la única mujer. Porque yo... Ah, no, aquí en el público también generalmente soy mujer, ¿no? Me too, dice. Me too, dice por allá Diana, que está entre el público, en efecto. Entonces yo, porque generalmente soy mujer, aunque a veces no, pero generalmente... Culturalmente, por lo menos, sí. Y bacterialmente, como recuerdo el programa, sí. No, pero las bacterias no son mujeres. Ahí están en definición. Biológica y cultural. Culturalmente me digo como mujer, aunque a veces no me reconozco con los códigos de mujer, pero hay que hackear el género, güey. Pero bueno, entonces sí está cabrón. Porque... Luego andas en aplicaciones gay. Exacto. Yo en Grindr, güey, ¿no? Ahí se encuentran a Denise, platiquen con ella. Ajá, luego. Pero sí te generas un montón de recursos para lidiar con eso y hasta hace poco tiempo no teníamos que silenciarlo, simplemente estaba normalizado, ¿no? Hace muy poco tiempo que me acuerdo que te contaba de que fui a hacer un trabajo a Nogales y que me sentí sumamente acosada. Y regresé yo así casi de, ay, mamá, mira lo que me hicieron, ¿no? Y mi mamá, pues haz lo que tu madre. Y yo, ¿qué? Hay que capotearlo. Dije, claro, ¿no? Claro. O sea, mi mamá lo tiene ahí, ¿no? Desde la normalización de, esto es la onda. Incepcionado. No, así es, güey. Ni te agobies, ni te luches. pelees con ello. Capotéalo, ¿no? Mi madre además es una mujer muy guapa, entonces ¿tú cuántas crees, no? Insinuaciones. No, bueno, y que ha trabajado, acosos, que no es ama de casa. Por supuesto, ¿tú a cuántas cosas crees que se ha enfrentado mi madre? Además, justo que viene de estas generaciones, ¿no? Donde se abrieron paso en el ámbito laboral, ¿no? O sea, yo ya llegué cuando ya había un montón de brecha, ¿no? Mi mamá abrió brecha. Y lo que me dice es ella, pues capotéalo, ¿no? Y me dio mucha como tristeza y coraje. La Inchi está aquí y está feliz contigo y te ama, Alex, cañón. O sea, Está hermoso. pero sí es lógico, porque como él dice cosas, ¿no? Inteligentes y nosotros no, nosotros nos muerde, ¿no? Y a ti te quiere, güey. ¿Quieres que venga más seguido? Sí, exacto. Sí, ya es titular del programa. Habla más bonito. Es bien machista, que estos güey. güeyes. Pues bien machista, ¿ya viste?
Entonces me dio mucha tristeza pensar, mi mamá tuvo que lidiar con todo esto. Oye, como yo tengo un amigo que lo va a quemar. A ver, quémalo. Porque le regaló un libro de Rosario Castellanos, ¿no? Sí. Ujú. Me dice, yo no lo voy a leer. Ajá. ¿Por qué? Porque pues es mujer. Y no se la acabó. Sí, claro. No se la acabó. Y después está llorando con Rosario Castellanos. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que no. Y eso, pues que está tan normalizado que simplemente no hay manera de denunciar, ni de decir, ni de nada, ¿no? Entonces no nos sorprenda eso cuando de pronto una mujer habla y entonces todas se envalentonan, ¿no? Y creo que también, ¿no? Es chafa decir como, hey, ¿pero qué no dijeron nada antes? Pues porque no podíamos, ¿sabes? No podíamos, no sabíamos. Porque te paralizas, fin. Te paralizas, crees que eso es lo que hay, crees que no puedes decir nada, crees que nadie te va a oír. De hecho, no solo crees que nadie te va a oír, nadie te oye, nadie te oyó. Esta mujer lo que dice justamente es que yo lo dije, ¿no? Y a nadie le Y todo importó. el mundo fue de, y todo el mundo sale. dijo, pues sí, es Weinstein, claro, güey. ¿Y Ay, de qué obvio, sistema sí. político y en general estamos hablando? Del norteamericano. Ajá. Ahora vete al mexicano y... Cuando además se jactan de tener muchos avances en derechos de las mujeres, en la equidad, inclusión, en la inclusión. tolerancia. Ajá, por supuesto. Es un tema interesantísimo. No sé si estas dos perspectivas pudieran abonar un poco al tema. La primera ver, es que ajá. definitivamente, desde la perspectiva ética, es totalmente reprobable, profundamente execrable la situación por la que pasaron y han pasado estas mujeres con relación a este sujeto. No hay manera de que el sujeto tenga defensa. Eso es definitivo. Sí, la cagó. No hay manera. Sí. Es indefendible. O sea, es indefendible. Sí. Y ya él... Ilegalmente hizo un delito. Es un delincuente, ¿sí? Y se agradece que se haya puesto sobre la mesa de la luz y en la luz pública la evidencia de esta situación. Entonces, eso, en mi impresión, es importantísimo porque entonces va a comenzar, y Kevin Spacey fue el siguiente, ¿sí? Ahorita vamos para allá. Uh-huh. A destapar las cloacas. Sí. Sin embargo, Esperemos. también quisiera poner sobre la mesa otra perspectiva. A mí me da un poco el tufo Ajá. de chivo expiatorio. Sí. De chivo expiatorio. Sí. Por una Sí. sencilla razón. Sí. ¿Cómo se ha manejado Hollywood no de ahora, sino desde que surge? Y ahora Con resulta Casa que de es el Brujas. único, ¿no? Y Ahora resulta que es el único, que es el diablo este güey. Digo, hay muchos datos a nivel documental o cinematográfico incluso, pero recordemos nada más y nada menos la película del Padrino. Sí. Cuando el productor de este famoso Jack Waltz, el personaje, bueno, tenía un harem de chicas, ¿sí? Que eran a las que les daba o no la oportunidad, y él se molesta con el personaje de Johnny Fontane, que para muchos dentro de la leyenda urbana era Frank Sinatra. En la realidad se molesta porque este Johnny Fontane, el cantante italiano, pues le roba una novia, ¿sí? Que era la que más quería el productor. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que es una constante, o sea, todo nos indica que es una constante en Hollywood. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, es una constante en el mundo, pues. en el mundo. O sea, Esto porque evidencia el y mundo del espectáculo. y donde encuentres hombres con poder vas a encontrar Definitivo. mujeres acosadas. Mujeres acosadas. Entonces, sí, definitivo, reprobable. No hay opción a defender al sujeto. Sin embargo, ¿por qué él y dónde están los otros? Sí. Esa es la pregunta. ¿Quién está detrás? Lo desconozco, pero ¿quién está detrás de esta campaña? ¿Qué quiere lograr y por qué él y no otro? ¿Sí? Vaya, lo voy a meter en terrenos radicalmente diferentes, pero un poco bajo esta circunstancia. El caso del Bester. Sí. Que el Bester... O el caso de este compadre del PRI del DF, ¿cómo se llama? ¿El de la basura, el rey de la basura o quién? El que tenía también las edecanes, ¿recuerdan? Sí, ¿Cómo se Cuauhtémoc llama? Gutiérrez, el rey de la basura. Sí, ¿Sí era él? tenía, Ajá. sí. O sea, a ver, vamos a ver. ¿Cómo es posible que hayan encerrado el Bester cuando hay otros sujetos igualmente en una circunstancia muy similar Sí. de Bueno. niveles de Hola, Romero corrupción, de Champs. de poder, de manejo de dinero, de poder exacerbado, y solo encierran al Bester? Ella es la mala. Resulta que ella es la mala. ¿Y dónde están los otros líderes sindicales? Sí.
siguen paseándose con toda impunidad. Claro, pero es un poco como Esto- Hitler es el más malo de Malolandia de toda la historia Porque mundial. tiene el peor marketing. Porque tiene el peor marketing, ¿no? Y porque ha tenido, además, una campaña de marketing de quien tiene los recursos para hacerlos, Pero que son entonces los no hay piso judíos, que es a parejo. quien le pegó, Pero ¿no? entonces no hay piso parejo. No, por supuesto que ¿sí? no. Entonces No es lo hay. que yo creo que habría que poner sobre la mesa del análisis. A ver, entonces no hay piso parejo. ¿sí? Es claro que tanto el caso aquí, muy local, el Vestero, o cualquier otro que menciones, este sujeto del PRI-DF, Sí, Cuauhtémoc. es porque ese y Sí, no porque alguien más. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están los demás? Porque de casos hay lamentablemente varios, pero vamos, lo importante es que se ventile. Eso sí hay que agradecer. Los otros y las otras prácticas, por ejemplo, que los hombres ganan más dinero en Hollywood que las mujeres. Sí, pues toda la inequidad que Vamos, hay, pues, ahorita, ¿no? ahorita vamos a entrar, pero nada más para ilustrar. Robin Wright, la protagonista de House of Cards, Sí. ganaba menos que Kevin Spacey. Hasta que dijo, no más. No. Si yo soy coprotagonista, no acepto. La antagónica, básicamente. Ujú. Pero entonces hay un montón de prácticas y hay un montón de sujetos que fomentan estas prácticas que están pues formando una nebulosa, que están generando violencia, ¿no? Y que están cayendo en delitos. Bueno, ahora lo interesante es ya que pusimos la cabeza de este señor en la lóndiga de granaditas, ¿no? ¿Cuántas cabezas más vamos a colgar? ¿Y qué va a pasar a partir de esto, no? Porque si es castigo ejemplar, ¿no? O sea, sí estamos... Tiene que Si estamos ser. poniéndolo, te digo, ahí en la lóndiga de granaditas, estamos colgando su cabeza, ¿no? Empalando al señor en la plaza pública, entonces a ver qué pasa de ahí, Ahora un ¿no? punto que yo creo que también pudiera ser central. No porque no se encuentren al resto de culpables, dejemos de castigar al que evidentemente es culpable. No, sin duda. O sea, vamos, sin duda. castigar desde una perspectiva, vamos, lo estoy diciendo muy al aire, ¿no? Simplemente Sí, sancionar, condenar, ¿no? sancionar. Sí, claro. ¿sí? O sea, sí es condenable, sancionable. Con base en la definitivamente. ley. Pero no porque los demás no caigan, entonces minimicemos lo hecho No, por no, este sin sujeto. duda Es que no. definitivo que no. Entonces pone sobre la mesa 3 cosas. El sexismo que impera, no solo en Hollywood, que es una industria evidentemente sexista, sino en otros terrenos de lo social, ¿sí? Y empresarial, etcétera, Sí, etcétera. sí. ¿sí? Pero también comprender que ahí hay una serie de intereses y juegos de poder que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque hasta dónde cae el dominó. Sí. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente sección. Melodrama por favor. Oye, pues mira, yo lo puse acá en melodrama porque yo quiero plantear una cosa aquí como no sé, como escabrosa. Y es que la segunda cosa que pasó esta semana es que se abre una denuncia, particularmente de un actor que se llama Anthony Rapp, si no me estoy equivocando, que Es un actor de Broadway. que denuncia a Kevin Spacey. Para mayor información es el que hizo el primer montaje de Rent en Broadway. Sí. Bueno, pues él acusa de agresión sexual a Kevin Spacey, según entiendo, en un episodio dice que tuvo lugar en 1986, y ahora abre la boca y dice esto, ¿no? Y entonces ya lo que habíamos comentado en la sección anterior, bueno, es, pero ¿por qué lo dices hasta ahora? Bueno, pues porque ahora puedo, pues antes no podía, ¿no? Y ahora que, pues ahora sí que aprovechando manas que ya andan en eso, puse una vez yo también, ¿no? Me Too. Y entonces el Me Too ya alcanzó también a la población masculina. Esto no deja de ser un asunto patriarcal, porque finalmente el que está ejerciendo, ¿no? Es desde un un hombre. lugar patriarcal y hombre. Pero además, como a Kevin Spacey ya se le ocurrió que le gustan tanto hombres como mujeres, pues entonces también se dedicó a acosar a hombres, particularmente jovencitos, ¿no? Ya hay otras denuncias en el staff del rodaje de House of Cards que están Y de diciendo, su compañía de teatro. sí, este cuate pues de rato pues también nos agarra las nalgas, nos mete mano. Sí, los técnicos del teatro dicen, sí, pues sí, ya Y era. también esto de ya es bien sabido, sabido ¿no? por todos. Que este cuate, ¿no? Te descuidas tantito y te mete mano, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? A Kevin Spacey le gusta manosear, ¿no? Y creo que lo que yo publico aquí como melodrama, lo que yo pongo sobre la mesa, y ahí ustedes me dicen si a lo mejor merezco unos zapes,
es hasta dónde tiene que llegar el asunto de la sanción y quién tiene que sancionar. Porque lo segundo que pasa a partir de esto es que Netflix dice, ya no vamos a grabar House of Cards. Digo, a ver, un momento, esperen, ¿quién tiene que sancionar? Y no sé, es decir, lo primero que me viene a la mente es, si yo tengo un empleado que tiene una conducta que yo no apruebo como empresa, corro al empleado, no cierro la empresa, ¿sabes? O no cierro el proyecto completo. No, o sea, este cuate está involucrado, pero cerrar House of Cards por completo tiene que ver con sancionar a toda la producción, ¿no? Ahora sí que ahí pagan justos por pecadores. Esa es mi primera. Y la segunda es el asunto de dónde deben de estar los mecanismos de sanción. Es decir, ¿quién debe sancionar? ¿Debe sancionar la empresa? ¿Debe sancionar la sociedad? ¿Debe sancionar la ley? Que es que finalmente quien tiene el poder de sanción, ¿no? La legitimidad para hacerlo. Las redes sociales, los medios, ¿quién, no? Es decir, podríamos dejar de lado y decir, a ver, filma House of Cards, ¿no? O sea, sí, grábala, pero ¿sabes qué? Pues vas a ir a un proceso legal. O sea, ¿eso se vale, no? O no, sí también tenemos que decirlo desde la empresa. No aprobamos y entonces te corremos. Y la otra, les voy a poner una tercera trampa aquí. ¿Qué es un juego? Sí, es un juego, pues obvio. avísanos para tomar nota, exacto. Pues abusados, ¿eh? O sea, ya pensaron que van 2, ahí les va la tercera, ¿eh? Ajá. Y la tercera es, ¿en qué medida la empresa toma estas sanciones? No por un asunto de que realmente repruebe la conducta o de que sus valores al interior de la empresa sean esos, sino por un asunto de reputación. Es decir, realmente nos vale madre lo que hiciste, sabíamos que le agarrabas las nalgas a todos, pero el problema es que se supo. Esa es tu y respuesta, no queremos que nos vincules con eso. Tu último argumento es tu respuesta a los 2 anteriores. Es un asunto de imagen pública. Y aquí está el experto Alex, ajá, en cabildeo y varios más. Ok, entonces a ver, ¿ustedes qué opinan? No, es un asunto de imagen pública. O sea, tristemente, es un asunto de fachada, es un asunto de ornamento, porque al final yo creo que sinceramente los mayores intereses y los mayores compromisos que tienen Netflix o cualquier otra productora de medios es el dinero, tristemente. No debería de ser así, pero tristemente así sucede. Yo lo veo desde ahí. Ahora, ¿no? yo me lo pregunto, ¿no? Si haces House of Cards la próxima temporada con Kevin Spacey, ¿vas a vender menos? ¿Really? No, pero sí es un asunto de imagen. ¿Y por qué no vamos a observarlo a ver qué les parece lo siguiente? Esto también publicita House of Cards. Por supuesto. ¿Sí? Le da y a publicidad. Netflix. Y a Netflix. Sí. Aquí, vamos, y al propio Kevin Spacey. Lo lamentable, puede ser, pero digo, estamos ante un caso muy claro y evidente donde la opinión pública y los medios se erigen como tribunales. Es que ¿no? Se han erigido como tribunal. ¿Quién tiene que ser el verdadero tribunal? Definitivamente es la lo ley, legal, ¿no? lo jurídico, o sea, no hay más. Sí. Señor, a usted... Son las instituciones jurídicas, Este ¿no? sujeto, independientemente de su fama y de su dinero, sí, se propasó con usted. Cometió un delito, en contra, ¿no?, de su voluntad, vaya y acúselo porque hay una instancia en la que lo va a sancionar y dependiendo la tipificación que se tenga, va a tener una condena. Paga una fianza o va a la cárcel. Eso es lo evidente porque se está en un estado de derecho. ¿Sí? Eso es lo primero y lo más obvio. Sí. Sin embargo, al ventilarse en medios y al ser una industria tan atractiva como lo es y lo ha sido desde muchos años, definitivamente la opinión pública, los medios, se erigen de inmediato en el tribunal. Sí, sí. Entonces... Sí, son los nuevos jueces. Son los nuevos jueces y no tan nuevos, porque ya casos yo creo que venimos arrastrando de algunas décadas a la fecha, pero al margen de eso. Sí, pero digamos son los nuevos jueces. Claro, o sea, en ya el está sentido, condenado. no tienen más de 100 años, digamos, sí, ¿no? está condenado. Aquí lo lamentable es que, y yo creo que, no sé si lo has reflexionado un poco, Mauricio, en este sentido, qué lamentable que un actor de la calidad de Kevin Spacey, del nivel histriónico que el sujeto representa, ¿sí?, y las aportaciones incluso en materia de actuación, sí, artísticas, todo parece indicar, que su carrera se acabó. ¿Sí? Que su carrera se acabó. O por lo menos va a estar congelado un buen tiempo. Pero es que ese es mi pedo. ¿Se vale? Porque es un tema de imagen ¿Se pública. vale eso? No, es que también es un tema de imagen. O sea, ¿se vale que digamos, no vamos a leer los libros de esta persona porque moralmente es reprobable, pero su obra es Woody Allen, piensa en Woody Allen.
¿se vale que este cuate ya no tenga trabajo porque su moral es reprobable? Bueno, es que Es aquí decir, estamos hablando, no, es que aquí separemos, estamos ¿no? hablando de un el trabajo de la delito. No, moral. aquí estamos hablando de un delito. Pero ¿quién lo Por- tiene que juzgar? no, bueno, el delito es evidente y lo tiene, ¿por qué? Porque está tipificado, o sea, Sí, no puedes sí, abusar. pero no, porque según las leyes él es inocente hasta que se pruebe lo Ok, contrario. va a ir a juicio. Tendría Aquí que el ir a tema juicio es y que ahí es- se tendría que dilucidar Es que estamos si es culpable. estamos en una situación todavía yo creo que muy adelantada. O sea, esto va a tener un proceso. Tendría Eso es que. claro. Y va para allá. Sí. Es lo más probable, va para allá. Porque si el sujeto lo acusó, bueno, está haciendo... Vamos a ponerse en el escenario de que no haya sido cierto. El lío en el que se metió el muchacho. Sí. Se metió en un lío, entonces ahí la situación se complica. Vamos a dar por sentado que fue lo que ocurrió. Lo natural, el sujeto tiene que ir a acusarlo y Kevin Spacey va a ir a juicio Sí. y ya la ley determinará cuál es su sanción. Sí. Ese es un espacio, pero el otro espacio que hace bien es el de los medios y Sí. el de la imagen pública. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso te comentaba, Mauricio, o sea, tú como actor debes pensar, carajo, un sujeto con tal nivel y tal aportación artística y histriónica, qué lamentable que al menos de momento su carrera esté en entredicho. Su carrera me refiero a lo posterior, porque cualquiera que, o sea, yo seguiré disfrutando House of Cards primera temporada. Igual que Sospechosos Comunes, güey, Seguiré o sea, disfrutando la enorme Belleza actuación. americana. Belleza americana. americana, qué gloria. Y esto me lleva a algo que es, y me acuerdo de mi generación, porque bueno, pues muchos incursionamos en la música, tenemos nuestro grupo de rock, etcétera, etcétera. Cuando nuestros papás, o los papás de algunos compañeros, decían, ¿cómo que te gustan los Rolling Stones? Sí, pues es buena música. Son los drogadictos. Claro. O sea, que por drogadicto Ya no es buena la ya música. no es buena la música. Sí, O sea, claro. a mí me da igual completamente si el tipo se drogaba Es que o no. es una falacia ad hominem, ¿sabes? Ese es mi entonces, problema. a ver, si el tipo se droga, pues que se las vea con la ley. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó cuando cacharon Porque a John Lennon con argumentamos en mota? contra o del a hombre y no McCartney. de su obra. A McCartney con mota en Japón, señor, lo sacaron, era persona non grata y era un Beatle. Si es o un sea, delito, pues es lo un tiene que delito, perseguir la adiós. ley. Por eso dejamos de escuchar a McCartney, claro que no, y por eso lo dejamos de ir a ver al Estadio Azteca, por supuesto que no. Sí. Entonces, más bien es el mirar hacia adelante de la carrera de un sujeto, de uno de los actores, yo creo que más importantes de su generación. Sí. ¿Sí? Y que también de qué habla esto, de ver los límites de hasta dónde de verdad va a actuar la ley, que yo creo que sí, vamos, me da la impresión que en el sistema norteamericano, que es muy puntilloso en esa temática, pues algo va a pasar a nivel legal, y ponernos también desde la perspectiva de los medios y las audiencias un poco a desdramatizar, pero tampoco dejar de considerar el que, bueno, si el sujeto hizo algo indebido, pues que se cuidan el resto, ¿no? Y otra vez, pues sí va a ser el chivo expiatorio, ¿no? Y otra vez es un chivo expiatorio, Nuevamente, por ¿no? supuesto. Porque no podemos empezar a pensar ahorita que es el único que ha acosado a hombres y mujeres, Por supuesto. Claro. ¿no? De su talla seguro deben haber muchos otros, ¿no? Y más viejos y más jóvenes. Claro, sin duda, Entonces, ¿no? a ver, ¿dónde está el piso parejo? ¿Sí? Entonces, si en una de esas, digo, no lo sé, pero imaginemos el escenario que Kevin Spacey voltea y dice, pero ¿qué creen? No soy el único. Y aquí está A, B, C, D. Claro. Creas un escándalo de proporciones, Por supuesto. sí, colosales. Sí. Y ver qué tanto eso abona o no. Yo creo que abona en el sentido de que qué bueno que se transparentan estas cosas. Qué bueno que se sabe. ¿Para qué? Para que Sí, los que se vienen, visibilice. Sí. se cuiden. O sea, y definitivo no lo hagan, ¿sí? Pero quien intente por ahí meter mano por ahí. Sí. O sea, realmente la piensa. Cuando no quiera la otra Y persona. sobre todo todo, cuando claro, no, es que claro. ese es el centro de la discusión. O sea, entonces, sí tener un poco separada esas esferas, ¿no? Sí. Sabes que yo quiero poner una imagen aquí, no sé si Alex tú la tengas, pero tú sí, Mauricio. La escena de la crucifixión de Jesucristo Superestrella en la última versión ¿Cómo no? de Arena. Sí, ajá. de- El último montaje que se hizo en Inglaterra, de que Lloyd fue la Webber, ¿no? versión tour Arena. Ajá. Donde quien lo crucifica son los medios. Sí. Aplausos. Sí. Bueno, vamos a la última sección. Esto es Escena 1. Pues ya llegamos a escena 1 y el día de hoy vamos a hablar de una película protagonizada por Jessica Chastain Sí. que se llama Miss Sloan. Que acá le pusieron sola. Sola contra el poder.
Venga, Denise, haznos la sinopsis. No, ¿sabes quién va a hacer la sinopsis? Alex. ¿Y por qué yo? Yo no conduzco el programa. No, pues No, claro, es que sí, porque con eres mucho el gusto. invitado. No. Padrísimo, miren. Aquí... Hijos de la no, me No, la está bien. aplicaron. No, porque la verdad es que hice mi tarea. Bien. Digo, espero básicamente que si hay gente que tiene y le interesa verla, nada más voy a poner sobre la mesa lo que viene siendo la temática, ¿no? Es una mujer que se dedica al lobbying. Sí. Lobbying es esta actividad de representar los intereses de particulares, concretamente corporaciones o empresas, ante el Congreso de los Estados Unidos. Y pues vamos, hay ahí un debate acerca de si representar o no desde su firma a este grupo de presión ultrapoderoso en Estados Unidos que tiene que ver con las armas, la posición de armas. Entonces, ella originalmente en la firma con la que estaba no tolera la postura. Sí. Más que por una ética de la convicción, sino por más bien como un reto personal, no tolera que la firma apoye a este grupo de presión ultrapoderoso y decide irse a otra firma de cabildeo justo a apoyar la contra, que es quitarle las armas al ciudadano norteamericano. Entonces, en eso se desarrolla la película. Vale la pena verla porque sí es una ilustración de algún modo de cómo opera. Fidedigna, ¿no, Alex? Es toda una discusión. Eso discutíamos un poquito antes de entrar al aire y me gustaría introducir el tema porque justo lo que decíamos es en qué medida, ahorita que veníamos del tema de los medios como grandes tribunales, ¿no? Y también como estas supuestos como ojos espías que se meten a los lugares y te muestran la verdad de las cosas. ¿Y qué tanto es la verdad, no? ¿En qué medida reflejan la visión desde dentro o la visión desde fuera, justo, ¿no? O la visión que quiere el productor, o el guionista, o el director que quiere mostrar. Que tú veas, ¿no? Y entonces discutíamos un poco de qué tanto estas películas que hablan del lobbying o del cabildeo, que llamamos en español, representan una visión muy sesgada, incluso romántica, ¿no? Romántica y exagerada de cómo suceden las cosas en realidad. ¿Por qué? Porque también pues necesitas una narrativa y una curva dramática, ¿no? También esa es la otra, ¿no? En términos cotidianos las cosas no suceden en curva dramática con un clímax y un epílogo tan evidentes como suceden en una película. Entonces, ¿qué tanto es una visión exagerada o qué tanto es una visión fidedigna, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tú nos quieres, más bien lo que nos puedes contar, porque nosotros no estamos ahí, ¿no? Y tú sí has estado adentro. O sea, bueno, lo que sí es una profesión de alto riesgo. Como la que tiene un albañil. O como la que. O como la que tiene un ingeniero. Como, vamos, alto riesgo. Tú que sí has estado en el cabildeo, es decir, ¿no? ¿Qué tanto compartes esta visión, no? A mí me da la impresión de que, en general, cuando los medios se ponen a hablar o a querer narrar sobre política sin haber estado dentro, definitivamente hay una dramatización que sí cae en momentos en lo fidedigno, pero puede llegar a ser sobredimensionada. ¿Sí? Es natural. Vamos a ver qué discurso muestran. El discurso... Porque conviene en términos narrativos, ¿no? Y además porque es sugerente. Es sugerente este discurso de la política como ese espacio negro, oscuro, nebuloso, opaco, en el que hay mentes que cavilan por sus intereses y que van en contra de este buen ciudadano, de este pueblo bueno. Entonces, vaya, me parece que sí tienen un grado de certidumbre, de certeza, ¿sí? Pero que es finalmente una visión, ¿sí? Es una perspectiva. Para hablar de cabildeo tenemos que hablar de política en general. ¿Sí? O sea, el cabildeo, lo mencioné hace unos momentos, es la representación de los intereses de los particulares ante los poderes públicos. ¿Sí? Esa es la definición clara. Porque la definición clara y creo que la gente confunde cabildeo con cualquier tipo de negociación. Yo lo he escuchado muy confundido en ese sentido, ¿no? El concepto original es ese. Surge en Inglaterra, el lugar donde está más acabado finalmente o más representativo es en los Estados Unidos. Es toda una industria está chido, a multimillonaria. lo mejor que nos cuentes por qué lobbying.
¿Por qué el término lobbying? Sí, justo porque las O sea, negociaciones porque estaban en los lobbies. partículas se daban hacían en los lobbies. en los lobbies. Y viene de ¿sí? Inglaterra, Y ¿no? viene de Inglaterra, entonces se importa en los sistemas, concretamente en los sistemas políticos llamados democráticos. Era como la política del lobby. O sea, Sí, ¿no? o sea, La donde tú política convences al Echando la copa y... ¿Cómo sería la política de la sala de la de sala espera, de espera ¿no? o de la antesala. De la antesala. Ajá. Previo a que se introdujera el legislador Que son todas a las cosas que dilucidar o a no debatir. pasan de manera formal, ¿no? Que Claro. pasan como en un sentido informal. Exacto, ¿Sí? por lo menos previo a que llegue el legislador a debatir con sus pares sobre determinado cual tema, tú como particular le expones tu petición y si el legislador la considera pertinente o tú lo convences, bueno, pues él en un eventual caso puede ser abanderado de tu causa. Sí. ¿Sí? Eso es el sentido original. Sí. Lobbying, el particular, incluso en México, vamos, hasta está constitucionalmente respaldado en el artículo 8 con tu derecho de petición. O sea, tú tienes derecho de ir a pedir a tu legislador, a tu gobernante, o sea, Que defienda algo tus intereses. Que defienda tus intereses. Sí. O sea, está plasmado. Sí. ¿Sí? Sin embargo, los asegúnes pues son muchos. Sí. ¿Sí? En primer lugar, el cabildeo como tal ya podemos decir que se ha extendido en su dinámica. O sea, hay cabildeo desde el ejecutivo hacia el legislativo, desde el legislativo hacia el ejecutivo. ¿A qué me refiero? A que si hay algún interés gubernamental por el hecho de que el Congreso tenga que eventualmente actuar en determinado sentido, bueno, pues es importante que conozca tus intereses, los empresarios, a nivel judicial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí lo que me parece importante señalar es que el tipo de lobbying o de cabildeo que nosotros podemos observar depende del sistema político en lo particular también. O sea, la manera en como vemos en la película cómo opera el lobbying definitivamente no es como opera en México. Tiene sus características, pero así no opera. ¿En qué difiere? O sea, ¿en qué se parece y en qué difiere? ¿En qué se parece? En que el piso teórico es el mismo. Particulares tienen un interés. Conceptualmente. Sí, lobby. en el Ok. que recurren a una firma especializada en relaciones gubernamentales y van con el Congreso o con el Poder Ejecutivo a externar esos intereses y comienza un espacio de negociación. Ok. ¿Sí? En eso sí. Sí. Sin embargo, ¿en qué radica la diferencia? En que, una muy concreta, en Estados Unidos de Norteamérica, el legislador sí ve por los intereses de sus representados. Entonces, él va a apoyar o no va a apoyar la modificación de una legislación si eso le representa el apoyo o no de su electorado. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque él se debe a su electorado. Sí. Una explicación generalmente ramplona es porque se reelige. ¿Sí? Es parcialmente cierto. Ajá. Sí. ¿Sí? Es parcialmente cierto, sí, porque en tanto te reeliges, esto es en tanto que cada determinado tiempo tú le vas a ir a pedir el voto a tu electorado, entonces tienes que darle una respuesta, tienes que rendirle cuentas, entonces al rendirle cuentas, Y si hay un no sentido como de hiciste, accountability, ¿no? Sí, O sea, en el entonces, sentido de rendición de cuentas. exacto, y si el elector dice, probidad, oiga, ¿no? oiga, representante, usted estos votos que dio en determinadas legislaciones van en contra de nosotros, ya no vamos a votar por usted y ahora vamos a votar por el otro. Sí, no le conviene. Entonces no le conviene, por eso es que él no ve al partido, en este caso el republicano o el demócrata, sino piensa en su electorado. Sí. Esto en teoría. Aquí en México no hay un sistema... ¿Ya se durmió? No. Voy a tratar de ser más ameno. No, para nada, nosotros estamos súper atentos. Creo que ya están borrachos, pero tú no te fijes. Ajá. La distinción en México es hay dos muy concretas. Una es una actividad muy noble en México. Tiene 20 años apenas. ¿De verdad el cabildeo tiene 20 Tiene 20 años y es... Bueno, de manera formal. De manera ¿no? formal, o sea, menos. al estilo, vamos, del piso teórico Sí. que fundamenta la actividad. Desde los Del 90. lobbying. Fue a partir de que el Congreso por primera ocasión no tuvo la mayoría del gobierno, que fue en el año 97, o sea, hace exactamente 20 años. Antes se cabildeaba, sí se cabildeaba, pero eran actores muy específicos, exacto, vas con el partido en el ¿Y poder. en qué momento se reconoce legalmente el cabildeo en México? ¿Tú lo sabes? Legalmente es Porque ya está regulado legalmente, bueno, ¿no? hay Pero- unos primeros intentos, Ajá. ya hay una suerte de primera reglamentación
que es un buen esfuerzo, insuficiente definitivo, en el que al menos se trata de que te registres como cabildero, o sea, que te identifiques. Exacto. Todavía no hay un reglamento como tal. Ya. ¿Sí? Sin embargo, ya por lo menos hay un esfuerzo en el que se trata de identificar y de ubicar y que por lo menos traigas una credencial en la que, es cabildero. Ya. ¿Sí? Viene a representar intereses de empresas, viene de una firma. O sea, ya hay ese pequeño avance. Sí. Yo creo que no hay que ser muy duros con nosotros mismos, pero a la vez sí. No duros porque, reitero, es una actividad novel, lleva 20 años, fue a partir del año 97 en que el Congreso tuvo por primera vez mayoría que no era del gobierno, entonces sí se vieron en la necesidad de decir, a ver, pues ya no tengo que negociar con el PRI nada más ni con el presidente, entonces tengo que negociar con los otros partidos para que en un momento dado fluyan o no determinado tipo de intereses en materia de modificaciones legislativas. Esto fue en el año 97. De entonces a la fecha no ha habido una mayoría en el Congreso que respalde, o sea, que apoye al gobierno en turno. Todos han sido congresos de mayoría opositora. Sí. Esto implica la necesidad de que el partido en turno, en el gobierno, me refiero a los 3 últimos años de Zedillo, los 12 años de gobierno panista y los casi 6 del gobierno de Peña Nieto, se ven obligados a negociar con la oposición. Sí, sí, sí. La distinción es que aquí en México no es un sistema político al estilo norteamericano. No es que se desee que seamos como ellos, sino que simple y sencillamente es distinto porque aquí lo que impera es la llamada partidocracia. ¿Qué es la partidocracia? Los partidos políticos, antes de velar por el interés tuyo como ciudadano o el interés tuyo como ciudadano, velan por el partido. Velan por el partido, Sí. ven los intereses del partido, conservar sus privilegios, ampliarlos y perpetuarlos. Sí. Entonces no te respondo a ti, o sea, no me interesa si en un momento dado a mí me te interesa respondo quedar no. bien con mis compas Me del interesa partido, quedar ¿no? con la, exacto. Entonces, eso condiciona el tipo de lobbying que hay. Sin duda. Sin ¿Por duda. qué? Porque tú como cabildero sabes que entonces tienes distintos tipos de legisladores. O sea, haces una tipología, ver el legislador, que es el experto o el especialista en temas. Sí. Pero ¿qué crees? No decide. Pues tienes que ir con el que toma la decisión. Sí. Pero a lo mejor nada más toma la decisión en el interior del grupo parlamentario, pero no tiene comunicación con el secretario de Estado. Sí. O sí tiene comunicación con el presidente. Entonces empiezas a hacer ¿Como por nivel de incidencia? dirías nivel tú, de o cómo claro, y es un nivel de incidencia. Sí. Un Pero- mapeo de redes. un mapeo de redes muy natural que también se hace definitivo en los Estados Unidos, pero obedece a condiciones distintas. Sí, 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 sí. Mientras allá, si tú tuvieras la intención de modificar una ley, por ejemplo, como lo mencionan ahí en la película, en materia de importación le llamaban incluso el impuesto Nutella. Ajá, ¿no? aceite de coco, El ¿no? aceite de En coco. Indonesia. Entonces tú sabes que vas con un legislador que a lo mejor tiene intereses en determinada industria y él, al cuidar esos intereses, pues necesita observar si va o no eso en relación a tanto la política que él ha planteado como plataforma como la de sus representados. Aquí en México así no opera, opera diferente, ¿sí? Y esa diferencia la marca en la manera como precisamente tú observas la manera de conducirse de los legisladores que responden a un partido político. Entonces muchas veces los empresarios o los particulares no necesariamente tienen que observar al legislador como un representante de su electorado, sino lo observas como un factor de poder en relación a los otros. Sí. ¿Sí? Entonces eso marca la diferencia. Ok. O sea, si hicieran una película, haz de cuenta como esa, pero en México, ¿qué veríamos? Pues veríamos, digo, no digo que no ocurra el que, por ejemplo, ciertas industrias sí quieran hacer cierto trabajo, definitivamente lo hay, Y porque hay representadas empresas por ciertas firmas, No, igual que hay y si por hay empresas en México muy calificadas que llevan ya años laborando en la materia, ¿Sí? que tienen su prestigio, tienen su grado de confiabilidad. Sin embargo, yo me atrevería a aventar la siguiente provocación. Es más un tema de relaciones públicas que de un verdadero, que sí lo hay, pero no es lo esencial de un trabajo estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo de relaciones públicas y un trabajo de cabildeo? Porque el trabajo de relaciones públicas ponderaría el que yo conozco al senador, me va a hacer caso. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es amigo mío de antaño. Y no Sí. te preocupes. Es porque es mi relación Él personal. me va a decir por dónde, cuándo, cómo. ¿sí? Sí. Entonces muchas veces se resuelve con una llamada, con una
una comida, una cena, qué Sí, sé yo, sí. porque él ya te va a decir con quién hay que ir, porque el que decide es tal o cual persona. Entonces Sí. él tiene ese grado de incidencia y no hay que hacer más. Sí. ¿Sí? ¿Que eso requiere una estrategia? Definitivamente requiere una estrategia. O sea, debes de conocer el entorno. Pero los grados de incidencia y de decisión, reitero, no son ni mejores ni peores, simplemente diferentes por el tipo de sistema que opera en México. Ok. ¿Sí? En México, ¿cómo podría ser una película? Vaya, o sea, sí hay casos, y no por comercial, ¿no? Pero yo tuve oportunidad de formar parte del equipo de trabajo en una firma en el que se logró echar abajo la iniciativa presidencial de impuesto a los refrescos en el año 2006. El presidente Calderón, con todo el poder que representaba tener la presidencia, metió un impuesto a los refrescos. ¿Sí? Cuando aparentemente... Y luego se aprobó, ¿no? Eso fue años más tarde. Después. Pero ese año en el que él introduce esa intención de modificación legislativa, se hizo un trabajo de cabildeo con la industria refresquera y con el Congreso para echar abajo lo que era impensable, una iniciativa presidencial, en un sistema presidencialista y tan centralista como el nuestro. Bueno, fue un éxito. ¿Sí? Sí. Ahora, no tanto por el éxito, no, eso es lo de menos. Es el que hay industrias que en efecto son muy poderosas, Claro. y que sí llegan a presionar a cierto grado algún tipo de políticas que quieren implementar, en este caso el gobierno o el propio Congreso. O sea, sí lo llegan a ver, pero la dinámica es diferente. Ok. Mira de la que se Historia entera de- una. Es como, por ejemplo, películas, y no nada más es esta, ¿no? Hay un cúmulo importantísimo de películas que hablan sobre política. Pienso en las cercanas, las mexicanas, tipo La Ley de Herodes, ¿no? Sí. O Todo el Poder. ¿Sí? Pero pues es que sí, O sea, ese sí es pasa. el caso mexicano. Sí, pues. sí pasa. Está dramatizado también. Claro. ¿Sí? Pero al final de cuentas es una perspectiva. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es cómo el guionista o el productor o el director que tiene una percepción de cómo es la política, por eso apelando un poco a lo que tú me decías, sí es fidedigno, ¿no? Podrías decir hasta cierto grado, cómo esa percepción la plasman. Y si para mí la política es ese espacio macabro, pues lo plasmo. ¿Es macabro? Pues sí, tiene su lado macabro. Como cualquier otra cosa. Como, ¿no? digo, si me Como apuras, Hollywood, como ¿no? Hollywood, O sea, veníamos ¿sí? de ahí. Claro que sí. Ajá. Sí. Sin embargo, sería muy interesante, y eso es algo que en algún momento, cuando tuve oportunidad de clases en ciencias políticas en Ibero hace algunos años, decía, a ver, ¿por qué en vez de buscar los espacios naturales de la política como politólogos, si trabajemos un tiempo para conocer los laberintos del Congreso, del gobierno, etcétera, pero ¿por qué no hacemos guiones de televisión, para televisión o para películas, conociendo realmente esos espacios Sí. y plasmándolos para darle una tónica mucho más aterrizada, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en México hizo hace poco, no recuerdo el productor, pero una serie que se llamaba Infames. Ajá. Francamente ¿De deplorable. Ajá. Deplorable. ¿De Argos era? ¿O de Sí, Creo- sí, de Ajá, Pigmenio. De Pigmenio. Claro, ese Oye, Pigmenio. Ese Pigmenio. Pigmenio. O sea, todo lo que huele a poder o al establishment, Sí. que no se AMLO, Pero sí ya se apesta. volvió muy chairo, güey. Bueno, Infames. No, o sea, perdón, pero sí ya se volvió muy chairo. Si se trata de que la gente vea que Infames, así es la política, híjole, qué grave. ¿Por Porque qué? está desinformando. ¿Qué imagen nos creamos que no es cierto? Nos creamos de que hay un grupo de cabilderas del gobierno, Sí, de cabilderas, no empresas, mujeres. mujeres a favor, o sea, que quieren representar los intereses del gobierno ante el Congreso, determinados espacios, que no es otra cosa más que una red de prostitución. A ver, cuidado, No están cuidado. así, güey, ¿no? Que sí es cierto que algunas firmas utilizan a una mujer o a una chica medianamente sugerente o atractiva para abrirse la puerta con un legislador para que la escuche. No lo negamos, existe, Sí, pasa. sí. Pero de ahí a que una firma o determinado espacio necesariamente te crea una red de prostitución y que las preparan así en este rollo macabro de que... Matajari, Sí, como casi, la Matajari. ¿no? A ver, o sea, no dudo que llegue a pasar, pero tampoco es así. Ya. Sí, o sea, está exagerado. Entonces, yo lo que nada más plantearía a la audiencia es, ojo,
¿sí? Veamos con ojo crítico cada cosa que se No, nos por supuesto, presente. todo. Porque los escritores Todo. tienen mucha imaginación. Porque hay También, mucha imaginación y claro. mucha tendencia. O sea, digo, Epigmenio, digo, lo respeto, pero no lo comparto, ¿sí? Sí. O sea, perdón, o sea, lanzas una ¿Y cómo dices? serie como esas, Epigmenio escribe desde donde está, desde donde donde él está, lo ve. por supuesto. Y no quiere Y decir... desde el personaje que vendió, desde Por esta supuesto, también. voz izquierdosa, chaira. Y hay- Lo que sé que él entienda por eso, pero desde donde está parado, así lo ve él, y no necesariamente eso es lo que está allá adentro. Hay otra serie que trae Netflix que es curiosamente muy sugerente, esta Designated Survivor, con Kiefer Sutherland, Ok, el mismo no que la he visto. estelarizó 24. También hay que entender cuál es el espíritu que anima, en este caso, a las industrias a presentar ese tipo de narrativas. Es el caso de un profesor universitario de cierto prestigio que es invitado al gobierno de un X presidente de los Estados Unidos, porque es experto en materia urbana. ¿Sí? Ocurre que el día en que va a dar su mensaje a la nación, se supone que en Estados Unidos hay esta figura de un sobreviviente designado por si acaso llegara a ocurrir una tragedia en la que Ajá. todos se la mueren. clase se mueren, hay alguien que está designado para ocupar el cargo tanto de presidente de los Estados Unidos como de líder del Congreso, el Speaker. Entonces ocurre que el mismo día que le piden la renuncia a este profesor universitario, porque bueno, pues, no es un político, es un experto, le dicen, bueno, hoy va a ser el mensaje a la nación, tú eres el presidente designado, y ya una vez que pase este asunto, mañana te nos vas. Y quizás ese día explota el Capitolio. No. Y se muere el presidente, secretarios de Estado, se mueren legisladores. Y él es Y el- se Y queda él es el Designated presidente, ¿sí? Entonces, hay toda una narrativa, curiosamente a la inversa, de ver este espacio de lo político como absolutamente negro y macabro. Curioso, es alguien que viene de la academia, ¿sí? Con un presidente profundamente ético, Claro. profundamente Bondadoso. ético, bondadoso, Claro. que se encuentra desde luego con los intereses en Washington y de Que son malignos y que son oscuros. malignos. Sí. Él con ética repone y le da una estatura a la investidura presidencial. Sí. Me parece interesante la manera en cómo lo abordan, Sí. porque sí hay una narrativa coherente, sugerente, pero bueno, vamos a ser francos, o sea, ya lo decía Max Weber, aquel que quiera los caminos del cielo y llegar al cielo, nunca elija los caminos de la política. Sí, para acabar pronto. Entonces, no, ni se es 100% malo ni 100% bueno. Aquí el sujeto, entonces, Kiefer Sutherland, que en el personaje de Kirk, no recuerdo, Tom Kirkman, es un sujeto profundamente ético, le da su valor a la libertad de prensa, le da su valor a la oposición, y vaya, o sea, encanta porque es, vaya, ojalá si fuera la política. ¿Sí? Este Claro, espacio ojalá a sí la fuera. griega, ¿no? En el Ajá. ideal griego, Sí. esa ciudad como el espacio de deliberación, Sí. donde podemos con argumentación llegar a una conclusión y darle lo mejor a la ciudad. Ojalá. Entonces tenemos ahí un referente. Así es la política, tampoco. Claro. No, la academia también tiene fuerzas oscuras. Claro, A mí no yo me creo vengan. que por la supuesto. conclusión a la que siempre Perdónenme llego, ¿no? que de me haya estas- extendido. No, está No, no, súper no, bien. no. Pues es como somos los mismos changuitos, ¿no? En Hollywood o en la academia o en el sindicato o en el Congreso. Somos los mismos En la changuitos. junta vecinal. Somos humanos, ¿no? Y entonces tenemos un lado oscuro y un lado luminoso. Y eso está en todos los lugares, ¿no? Que sí lo potencia, desde luego, el poder, hecho de por que haya el ejemplo, poder, ¿no? tanto el poder político como el económico. Sí. Por supuesto que lo potencia. Definitivamente. Pero hay el otros interés- espacios de poder más chiquitos, ¿no? Hay parcelas de poder chiquitas que tienen los Claro. mismos vicios o peores, ¿eh? Por supuesto. Entonces ahí es el debate eterno entre si, como decía Rousseau, el hombre nace bueno por naturaleza y después se nos descompone, o lo que decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. ¿Con cuál nos quedamos? No lo sé, Ujú. Son posturas. pero lo que sí sé es que cada espacio, y eso es lo que yo creo que habría que invitar, es a reflexionar, a profundizar, a decir, a ver, este espacio en concreto, ¿por qué opera así? ¿Cuál es su ¿Cuáles son las naturaleza? reglas, ¿Cuáles no? son las reglas? Claro. Y por supuesto la intención, decir, bueno, ¿cómo mejorarlo? Sí, sin Es duda, la sin duda, intención, porque sin duda. también de eso se trata, en materia de cabildeo. Yo creo que debe llegar una reglamentación. Yo creo definitivamente que el sistema de partidos debe determinar y debe ser mucho más abocado hacia la ciudadanía, Por claro. supuesto, eso es lo deseable. Sí, sí. Pero como politólogo, como analista político, si yo me quedo en el plano deontológico
o sea, lo que debiera hacer, pues no estoy analizando nada. Exacto. ¿Sí? Necesito analizarlo desde lo descarnado que es su espacio de acción, ¿no? Súper. Bueno, vamos a la última sección, Mau. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir. Ya llegamos al souvenir y recordemos que en esta sección vamos a recomendar algo que nos gusta a Denise y a mí. No sé si Alex quiera recomendar algo. Alex, sí, Porque, pues, recomiéndanos podemos algo. Piénsale y- en lo que nosotros decimos, a ver qué nos vas a recomendar. Algo que De- te guste mucho. Puede algo ser- que me guste Puede mucho. ser Lo que una sea, serie, una unos película, tacos. unos tacos, ajá. Lo que tú quieras. Ok, yo ahorita ¿sale? lo pienso, con Ok. mucho gusto. ¿Yo primero o tú Sí, primero? tú. Ah, mira. Pues verás. Mira, ¿por qué me hiciste la gárgara al aire, güey? Porque este fin de semana fui a ver a Paul McCartney. Ay, Uy, qué qué envidia, bonito, qué qué maravilla, padre. Qué qué maravilla. bonito, Mira, con todo y mota, pero está entero el señor. No. No, o sea, ¿qué pasó ahí? Yo quiero saber qué pasó ahí. Después de Se todo volvió lo que- vegetariano. Eso es importante. Pero sí se metió de Todos todo, los oye. rucos sí, estos pero- que están pero también se- tienen no. que mantenerse ahora bien así, vegetarianos y O sea, yo yoga creo que y sí así, ¿no? está en el veganismo, en la Sí, meditación, eso es definitivo, eso en lleva- el ejercicio. No sé si 30 años, pero por lo menos unos 25 en el rollo vegetariano. Esa es una parte muy importante. Y la segunda, que yo creo que también es fundamental, que hay que entender esto también como un negocio. O sea, digo, sí, Timbiriche lo hace, Sí. vaya, las flans, no digamos, no digamos monstruos. De ese tamaño, titanes ¿no? De la de- música. No, la pero música pero como las McCartney. flans no aguantan tanto como Paul McCartney. Claro, porque te yo lo creo puedo que ya se asegurar. taquean, ¿no? Ellas seguramente sí, taquean. sí, El señor McCartney, digo, Sir Paul, digo, Paul. nada menos, Sí, se echa su taco, pero de lechuga. pero de lechuga. Ajá. De Y lechuga. Germen, ¿no? Sí, de Y lechuga no y sé si lo germen. hayas visto, Mau, pero fíjate, un muy buen amigo mío, Ari Elstein, me decía un concepto interesantísimo en relación a Paul McCartney. A ver. Decía, yo creo que este sujeto está más allá de la fama. Sí. Es literal el plantarse en el escenario y con toda la sencillez. Es como si cualquiera de nosotros se subiera y de repente se pone a cantar. Y te echas tu Que palomazo, ¿no? ca- Y todo mundo, Cante. o sea, está más allá de la fama. Y crea él el concepto que a mí me fue muy sugerente porque ahora estamos en la época del post todo, ¿sí? Él está en la post-fama, está más allá de la fama. O sea, este universo del espectáculo donde generalmente median los excesos, sujetos vegetarianos. Ya pasa eso como de la mierda, Es ¿sabes? seguro- Bueno, O sea, como que ya pasó esa fase Ya del videojuego, pasó, porque es que ya recordemos que de joven si era Sí, la se estrella. metió de No, deja todo, tú, deja tú, también. si era la estrellita, Johnny y Paul, Ah, pues era el bueno. guapo, además. Sí. Era exacto, y mi George haría como el ñoño raro ahí que nadie lo pela y Ringo ligándose a cualquier mujer, Es que ¿no? me acaban de dar el mero mole porque a Es mí muy los fan de Beatles, los bueno, Beatles. Ah, Yo bueno. creo- A lo mejor nos no, puedes Pero recomendar ¿verdad que, algo sí, de los opaca? Beatles? ¿Verdad que John y Paul sí eran como medio, en su juventud sobre todo, sí eran como muy acaparadores de la Sí. fama y del reflector? Sobre Porque a todo mi George McCartney. Harrison nunca lo dejaron y era muy chingón, pero nunca lo dejaron. El tema con McCartney a mí me da la impresión que McCartney a era raíz de que Era muere carita. de que muere Brian Epstein, el manager y quien los tenía con los pies sobre la tierra, a raíz de que muere, McCartney quiere tomar el liderazgo del grupo. Es un líder natural. Ajá. Sí, es un líder natural. Sí. Lennon no es que no lo sea, pero coincide un poco también la llegada de Yoko Ono. Y él deja de tener prioridad en los Beatles como banda. Sí, desde luego, pues, lo que aporta del 67 al 70 es extraordinario, ¿sí? Pero como que ya no es este interés por ser el líder, la cabeza de la banda. Incluso hay un documental extraordinario de Let It Be, precisamente, donde hay discusiones entre los Beatles. Harrison se molesta con McCartney y de plano le dice, a ver, bueno, dime qué quieres que toque, ¿sí? Se nota la tensión y McCartney queriendo cohesionar al grupo cuando cada quien estaba en su rollo. Sí, Ya le Sí. daba hueva. Y curiosamente lo vieron al principio así, por lo menos Lennon, el que traiciona es McCartney, porque cuando él pide la unidad de los Beatles, él es el primero que anuncia me voy. Entonces, todos, a ver, no iba por ahí. Míralo. Míralo, payaso. Sí traía. Ahora también hay que considerar, Paul McCartney hoy día es un hombre que tiene 75 años. No, está entero, Sí. maldito. Entonces ya es un señor bonachón.
Sí, ya pasó por ahí. Ya pasó por todo. Entonces sí es esa posfama, ¿no? Es decir, un sujeto que vaya, ahí está más allá de eso. Ese, sin duda alguna, no tengo el dato concreto, pero por lo menos mucho tipo, el músico más rico del planeta. ¿Y cuándo lo has visto de ostentoso? ¿Cuándo lo has visto supercarro, repleto de mujeres? No. O sea, es esto, este cariz de que está más allá de estos excesos, ¿no? Y sobre todo lo que representan los vinos, ¿no? Qué bueno que lo viste. ¿Qué tal te gustó? ¿Qué vas a recomendar? ¿El concierto? Cuenta. No, el concierto ya pasó. Pero tú lo puedes recomendar, lo puedes sacar en video. No. Voy a recomendar el tercer disco de Wings, Ajá. que es la banda que hizo Paul McCartney post Beatles, ¿no? Que es Band on the Run de 1973. ¿Verdad que sí es un discazo? Y porque sabes que yo sí quiero mucho a Linda McCartney. Esta etapa, Linda Paul, yo sí la valoro, la atesoro en mi corazón. Creo que hacían buen equipo, buena dupla, buena pareja energética. Y ese disco en particular tiene unas composiciones memorables. Entonces, por favor, si no se han dado Band on the Run, ya es momento de que se lo den. ¿Tú ya lo has escuchado? No. ¿No has ¿No has escuchado Band on the Run? ¿No? Porque escuchabas a Dana Paola o algo así. No, a ver. Dana Paola Qué aquí le pertenece a otra persona de la mesa, cariño. ¿Eh? Yo soy ecléctico, perdón. Ajá. ¿No? Dana Paola, güey. Que ya creció, Dana Paola. Date Que cuenta, ya ¿eh? creció. De hecho, ya creció. Ya creció y no digo Que que es una no señorita. haga sus cosas bien y todo, pero yo no tengo discos de Dana Paola, por Dios. Ay, Pero- no mientas. No. ¿No tenías discos de Cepillín? No, Sí, porque cuando vas fíjate con que tus no. amigos chairos de la UNAM, ay, sí, pura Silvio trova. Rodríguez, güey. Pura trova. Obvio. Pero a mí no me haces Pura güey. bichitrova, A mí güey. no Oigan, me ya haces trataron, güey. ya seguro lo trataron, perdónenme por no haber enlistado todos los temas que van ya en más de 30 programas. Ya trataron el tema de los chairos. No, fíjate, Ay, pasamos por los hipsters. apúntalo. pero hay que ir por los chairos. creo que ese es un Temazo. tema Sí. de temas, ¿eh? Ajá. Oye, esa la chairez, oye, La esa- chairez. Vamos a ir tras los chairos. que hay que ir sobre. Vamos Bueno, a ver. no sé si Sugerencia sabías- respetuosa. No a sé si ustedes. sabías, Denise todos los días, religiosamente, Sí. va al auditorio Che Guevara Sí. No. a entregar A llevar un víveres. kilo de tortillas No. y una orden de frijoles Porque de la su lucha fonda debe más seguir, cercana. güey. Ajá. ¿Por qué? Porque ella cree en la Primera Internacional. Y ella Zapata cree... vive en la lucha Sí, civil. no, Sí, sí, güey. Se fue Sí, a güey. Chiapas Sí, güey. y ahí aprendió a cultivar las zanahorias que veo aquí enfrente. Sí, güey. ¿Ves? Híjole, tanto, es Sí. interesante. Vamos a tomar a los chairos. Bueno, yo quiero recomendar, y parece que a mí me pagan, pero les juro que no me pagan, lo recomiendo porque me gusta. Y ahorita hay algo bien capitalista. Es un vino. El iPhone 10. No, es un vino. No tengo el iPhone 10. Si me lo quieren dar para que yo lo recomiende, lo acepto. No, porque Apple, no, Apple, no. mándame un iPhone 10 No, y yo lo perdóname, recomiendo. eso representa a los grandes capitales. No, No, yo voy a recomendar lo No. que me gusta. no. Y Tú si el vete iPhone a la 10 me trova, gusta- a la trova cubana en Coyoacán. Ahora, No. Yo coopero desde los capitales a la lucha, porque ellos no pueden. tu corazón de Xochipilco. Exacto. Bueno. Apotic Red, que es el vino que hemos estado tomando hoy. ¿Ah, nos patrocina? No nos patrocina, pero a mí me gusta mucho. Es un vino californiano, es una Mira, el mezcla. público asiente, el público asiente. Ajá, el público borracho. Es una mezcla, es un ensamble de 4 uvas: Zinfandel, Syrah, Cabernet y Merlot. Y O pues, sea, yo soy un naco, ¿eh? es El que merlot no es eres una naco, uva. solo es que no tomas. Pues soy naco. Merlot es un tipo de uva. No. Naco es ser maleducado. Sí. simplemente Sí, no, tú simplemente no bebes. No bebes y no estás Eres obligado a ignorante. saber, ¿no? Sí. Bueno, si eres ignorante de eso. Sí, de ese tema eres ignorante. ignoras. Porque lo ignora. Lo ignoras. En estricto No, sentido es eso. es despectivo. Y es mi vino más favorito. No es que sea el mejor del mundo, solo es mi vino más favorito, El más favorito. el Apotic Red. Y lo pueden comprar en varios supermercados, en las tiendas estas departamentales más grandes, ahí lo encuentran. Y la verdad es que está bien sabroso. ¿Qué piensas tú del vino? ¿Te gustó? Riquísimo, sí. Tampoco definitivo soy experto, yo soy muy... Bueno, pues el paladar no miente, ¿no? Lo Paladar que te no gusta miente. no te gusta. No, o sea. lo que pasa es que en lo particular, digo, al ser un desconocedor, vamos, de los vinos como tales, digo, me inclino nada más por cierto sabor. Si a mí, por ejemplo, me gustan más el francesito. O sea, no le gustó. No te gustó el californiano. Entonces no está mal y por supuesto que lo tomo, pero ya si me dices, a ver, ¿Cuál preferirías? el cuerpo de ¿Preferirías la uno uva y francés? el todo,
definitivamente sí más mujeres. A ver, ¿qué dice el público? Pregunta. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gustó? A ver, un aplauso, sí. Ya están en la hueva. Ok. Oh, ya bien borrachos. Bueno, pues ese es mi souvenir. ¿Quieres darnos un souvenir, Alex? ¿Qué quieres recomendar? ¿Souvenir o recomendación? Sí, es lo Bueno, que a ti yo te tengo que guste decirlo, y que yo- la gente bueno, debería probar, hacer, ver. Bueno, yo quiero agradecer aquí a ustedes dos el hecho que me hayan puesto en el mejor de los sentidos a ver una película, vamos, ya de adultos, porque yo llevo durante 6 años, viendo menos, películas de Matías, chavitos. porque el mejor papel que he hecho en mi vida, bueno, no sé si es el mejor papel, pero en el que mejor me he sentido, porque es lo más maravilloso que hay en el planeta, ser padre. Soy Ya padre de un voy, ya extraordinario voy. niño de hoy día 6 años que se llama Juan Pablo, y acabamos de ver la película Coco. ¿Sí? Ay, yo No digan, yo no la he visto, no me spoileren, Y de verdad, si se trata de una recomendación, de veras, vayan a ver, es una Yo voy a ir. belleza. Chulada. Y los niños salen fascinados, digo, no, perdónenme que no sepa cuál es el perfil de su audiencia, pero digo, si alguno No, por sí, ahí échale, tiene hijos, Pero entonces... también los adultos pueden ir a no, disfrutarla, también, ¿no? definitivo, porque está muy bien hecha, vaya. Ok. Y vamos, una narrativa hermosa. Sí. Y yo creo que hay mucho sentido de identificación con Órale. este tema de las calajas, la muerte y todo Sí. este rollo aquí con México. Entonces, y los niños lo disfrutan de una manera espectacular. ¿no? Buenísimo. Entonces, Pero sí debes de pensar que te va a arrugar, ¿eh? No, Va a pues llegar yo- un momento donde dices, oye, No, espérate, si espérate, yo espérate. lloro con todo en el cine, güey. no va a llorar. Voy, entonces, Sí, vas a va llorar. voy, pero o sea, llorar es- bonito, o sea, es Crying time. Sí, voy a llevar mis clientes. Sí, Pero- pero vale la pena. Caja, Es una- caja, sí. O sea, porque sale un poco, no sé si lo compartas, Mauricio, un poco de este contexto porque también es un mercado, el público infantil, y casi cada 15 días o cada mes tienes una película nueva, Sí, y sí, díganmelo sí, a mí, sí, que sí, casi me he echado prácticamente todas en El los últimos 4 consumo, años. ajá. Y hay unas que es, wow, qué maravilla, le echan muchas ganas a la producción, a la temática, etcétera. Pero hay unas que francamente, si ahorita me preguntan, me acuerdo de 3. Yo Ok. creo que Coco va a ser memorable. Ok. Yo ya hasta me compré mi muñequito Miguel, que es el protagonista. Ay, ¿cómo así justificas tus puterías? Diría mi No, mamá, güey. a ver. Diría mi madre, Yo no güey. te critico porque vas al auditorio Che Guevara, tú déjame con mi capitalismo galopante y soy presa de la mercadotecnia de Walt Disney y Pixar. Bueno, vamos a despedirnos del programa. Las redes oficiales, recuerden, Dramarama MX en Facebook, @Dramarama MX en Twitter, y el correo electrónico es dramaramamx@gmail.com. Les recordamos que nuestra productora es Alejandra Gutiérrez, la encuentran en Facebook como AleGTZ, y a nuestro community manager Alex Rodríguez, lo encuentran también en Facebook así como Alex Rodríguez. Muchas gracias por estar con Un nosotros aplauso en el para Alex, por programa. favor, público. Recuerden muchas gracias, que a muchísimas Alex lo gracias. pueden encontrar como el Alex Arroyo, o sea, @el Alex Arroyo, Alex. con T y S. Y búsquenlo como Alejandro Arroyo, así completo, en LinkedIn, para que se enteren de algunas notas que publica por Para ahí. que cabilden con él. A Mau como @PezDeOroMX y a mí como @LaMatienzo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye. Bye. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.